Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús es verdaderamente profesional. Y digo verdaderamente profesional porque sigue una guía, se hace un calendario y sigue unas instrucciones. Toda una metodología, todo un programa verdaderamente organizado de trabajo espiritual y misionero. Conocí a unos compañeros míos misioneros y verdaderamente maravilloso, puedo decir, es su trabajo sacrificado, heroico, porque empezaron a abrir camino en tierras salvajes, con indios casi todos ellos desconocedores del Evangelio, abriendo caminos, sí, en la selva, tratando de construir iglesias, y no solo eso, tratando de encontrar los pueblos perdidos también en medio de la selva. Toda una historia de cómo ir trabajando. Esos mismos compañeros, a la vuelta de 10, 15 años, como he visto, han cambiado totalmente, o casi totalmente, aquella zona, porque ya muchos de esos, no digo todos, han llegado a conocer a Papá Dios, han llegado a conocer el Evangelio. Todo un programa, todo un proyecto de evangelización. Jesús nos trae su propio proyecto. Y cuando nos trae su propio proyecto, veamos lo que nos dice el Evangelio. Es verdaderamente bien organizado. Dice el Evangelio que Jesús envió a 36 parejas, porque eran 72 discípulos los que envió, y los envió de dos en dos. 36 parejas. 36 parejas a visitar por delante de él todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. O sea que se programó casi, bueno, no casi, por un año, y se programó por un año pensando en que en cada uno de esos pueblos, así me lo imagino yo, estaría 2-3 semanas. 2-3 semanas por pueblo, 36 pueblos preparados por estas 36 parejas. Bueno, pues Jesús dedicó un año a esta zona. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a Jesús que se programa, ver a Jesús que se hace su proyecto, ver a Jesús que colabora con una organización perfecta con su Padre, ver a Jesús que impulsa a sus discípulos a que también vayan aprendiendo. Qué hermoso trabajo de equipo. Lo primero, Jesús confía precisamente en su equipo. Pone en las manos de ellos en la evangelización, preparando el camino. Vayan ustedes y digan que el reino de Dios ya está cerca. Y ahí ellos iban, como catequistas, vamos a decir, abriendo los pasos del Señor, para que cuando llegara el Señor, encontrar el terreno preparado ya para poder ser más eficaz aquella predicación de Jesús. Y luego Jesús, después de que les dice, vayan, preparen, entonces viene Jesús con sus instrucciones.
y les dice primero: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. O sea que cuando Jesús lanza a evangelizar, lo primero que dice: oigan, tomemos conciencia todos, somos muy pocos. Pidámosle primero al Señor que envíe obreros a su mies y luego también nosotros hagamos de testimonio para que otros les entren las ganas de seguir la mies del Señor. Primera consigna: preocuparse de que haya hombres que se involucren, que se sumen al grupo de los pastores, al grupo de los trabajadores de la mies. Jesús, ¿verdad que piensa en lo primordial? Yo siempre he pensado y me recuerdo cuando en estas cosas pienso en aquel papá que no quería soltar a su hijo. Y no quería soltar a su hijo y su hijo quería ser sacerdote. Y la única razón que tenía era que el apellido se iba a perder. Cuando te casas, si eres mujer, pierdes el apellido y tomas el apellido del hombre, pero cuando eres hombre, tú das el apellido. Aquel hombre estaba deseoso de que su apellido no se perdiera, y se perdió la posibilidad de que el apellido corriera como un pastor que iba a tener muchos hijos y que iba a hacer famoso el apellido. Jesús, cuando nos invita a que hagamos famoso el apellido de Papá Dios, a que hagamos famoso el apellido de la iglesia, a que hagamos crecer la fe y el amor en los corazones. ¿Qué mejor apellido que tener fe? ¿Qué mejor apellido que conservar el amor de Dios? ¿Qué mejor alegría que conservar la esperanza en el reino de Dios? Pero a veces se nos olvidan las cosas, y se nos olvidan y nos volvemos egoístas y no pensamos en lo más grande: rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Primera instrucción, y muy importante: conservar la iglesia a través de sus hijos, pastores que trabajen por la mies. Pero además Jesús dice: oigan, cuidado, pongan atención, los envío en medio de lobos. Jesús es consciente de que seremos perseguidos. Lo persiguieron a él, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? Jesús es consciente de que este mundo es muy agresivo. Jesús es consciente de que el mundo es necio para aceptar el plan de Dios. Jesús es consciente de que nosotros, sus hijos, le hemos salido a veces bien duros de cabeza, duros de mollera. Jesús es el primero que es paciente, bondadoso, lento para la ira, lento para enojarse, como dice la Sagrada Escritura, porque Jesús se alegra más por esa oveja que es necia, pero que vuelve al redil, por esa oveja que es reticente, que es rebelde, pero que vuelve al redil. En medio de los lobos estamos. Pongamos atención tú y yo. ¿Verdad que sí? A veces los lobos los tenemos en la propia casa. Y ahí mismo nos agreden, ahí mismo nos muerden, ahí mismo nos atacan. Pero tú ten conciencia de eso. Y ten mucha confianza, mucha esperanza en Papá Dios. Además dice: no lleven ni dinero ni morral. Es decir, no se preocupen de las cosas materiales. Lo material hay que dejarlo en segundo lugar. Dios proveerá. Si tú haces lo que tienes que hacer, si tú te preocupas de las cosas de Dios, Dios se va a preocupar de tus cosas. Y mira que te lo digo yo en primera persona con mi propia experiencia. Nunca me ha faltado nada. Inclusive a veces hasta me da como miedo expresar gustos o deseos, porque apenas expresas un gusto, un deseo, enseguida hay alguien que te concede ese deseo y ese gusto. Recuerdo que un día estaba hablando por la radio y estábamos hablando del problema del pecado de nuestros primeros padres, y que que si era manzana, que si era pera, lo que los primeros padres comieron. Yo dije: bueno, miren, la Sagrada Escritura no nos habla de que nuestros padres mordieron una manzana. Nos habla simplemente de que desobedecieron y que comieron del árbol prohibido. No dice qué tipo de árbol era. Pero yo dije: pero si se trata de manzana, no, pues yo más bien a lo mejor preferiría que fuera un mamey.
No pasaron muchos días y enseguida yo tenía un mamey en mi casa. Así es, cuando tú expresas un deseo, la gente siempre te atiende, porque si te preocupas de las cosas del Señor, el Señor se preocupa de tus cosas. No lleven dinero, no lleven nada, y cuando entren en una casa, digan: la paz reine en esa casa. A mí me encanta llegar a las casas cuando me invitan y lo primero que les digo: yo vengo a traerles a Papá Dios, vengo a traerles la bendición de Dios, vengo a traerles el consuelo, la presencia de Jesús. Qué hermoso cuando uno les dice a las familias: bueno, me voy a despedir, pero no quiero despedirme sin darles antes la bendición. Y cómo todos se recogen, y cómo todos atienden, y cómo todos reciben con gusto la bendición. Es que es lo mejor que tú puedes dar como sacerdote, pero también lo mejor que tú puedes dar como católico: desear la paz, desear que Jesús reine en tu casa, en la casa, en los corazones. Si ahí, cuando tú das la paz, dice Jesús, en esa casa hay gente amante de la paz se quedará con ellos. Los amantes de la paz reciben la paz. Los amantes de la violencia no solo engendran violencia, sino también viven en violencia. Por eso Jesús nos invita a que hagamos y cumplamos todas estas consignas. Además, dice: digan a todos que el reino de Dios está cerca. Así sea que os acepten, os admitan en alguna casa o en alguna ciudad, ustedes díganles que el reino de Dios está cerca. ¿Qué más cerca está el reino de Dios? Que precisamente está dentro de cada uno de nosotros. Si tú y yo descubriéramos, si tú y yo aprovecháramos, si tú y yo nos nutriéramos constantemente de ese reino de Dios que ya en tu corazón está desde el primer instante en que en el bautismo recibiste la gracia de Papá Dios, hijo mío, te estás perdiendo lo más grande: vivir lo que ya tienes, aprovechar lo que ya tienes. Eso es lo que cada misionero, eso es lo que Papá Dios vino a traernos: el reino de Dios, la vida del amor, la vida de la gracia. Para eso fueron estas 36 parejas, para decirles a todos que el reino de Dios está cerca y que Jesús no tardará en llegar. Que nosotros también digamos a la gente lo mismo: el reino de Dios está cerca, Jesús no tardará en llegar, no te lo pierdas. Amén.